Hola, ¿cómo están? Buenas tardes aquí en América y buenas noches ya en Europa, en Barcelona, ¿verdad, Camilo? Hola Héctor, ¿qué tal? Un gusto estar por acá de nuevo. Sí, acá es son las 9:30 de la noche, así Sí. que estoy en la previa de mi ruta, de un día sábado por la noche, sí, en lugares Sí. desconocidos por aquí. Qué chistoso. ¿Te vas a hacer a conocer cosas, a conocer nuevos lugares en la noche? Sí, bueno, o a volver a nuevas experiencias, Sí, a regresar, interesante, a muy bien. revivir. Sí. Pero bueno, qué bueno que te tomas un tiempo para hablar un poquito de desarrollo de software. Te agradezco mucho tu disposición y siempre que estás listo para compartir nuevas cosas. Pero bueno, vamos a empezar a hablar del tema. Tenemos varios temas, la verdad, pendientes, tanto con Camilo como con otros invitados recurrentes. Agradezco de nuevo, Camilo, que estés aquí en el canal. Y un tema Gracias. que estábamos platicando en privado y que traíamos es acerca de la seguridad de memoria. No, que es un tema que ha sonado un poquito más recientemente. Digo, no es como muy popular, digamos, todavía, pero yo siento que se va a volver más popular en el futuro, sobre todo por el empuje que se le está dando. Pero bueno, nada más haciendo un poquito de preámbulo, siento que es un término que no se les enseña tanto a los programadores, sobre todo en la escuela, pero recientemente las agencias de gobierno y otras instituciones han estado hablando de él. Y de hecho hay lenguajes que se venden con esa, digamos que con esa premisa o con ese feature principal, ¿no? Que dicen que son seguros en memoria. Entonces, por ejemplo, no sé si fue la Casa Blanca o fue la NIST, ¿no? El Instituto de Estándares de Estados Unidos recomendando lenguajes seguros en memoria y en pocas palabras recomendando que dejes de usar C y C++, ¿no? Para hacer cosas importantes. Entonces, y que uses mensajes, lenguajes seguros en memoria. En este video queremos hablar justamente de eso. Queremos hablar de qué es la seguridad en memoria y por qué importa. Entonces, no sé, Camilo, si quieres empezar hablando tú sobre la definición o sobre por qué es importante. Cualquiera de las dos cosas está bien. Sí, mira, yo creo que una de las cosas importantes es volver un poco a la historia, en el sentido de que hoy en día es la primera vez que tenemos constancia de todo el código que se ha escrito en C y en C++, ¿no? Porque ya han pasado ciertas décadas. Muchos de los sistemas que se hacían en los 80, 90 se hicieron con estos dos lenguajes. Y se hicieron con estos dos lenguajes cuando estos dos lenguajes, sobre todo C++, no tenía todas las mejoras en la seguridad, en el resguardo de la memoria como las que tiene hoy. De hecho, por la versión de C++ 11, 2011 hacia adelante. Entonces hay muchos millones de líneas de código ahí dando vueltas por alrededor del mundo en todos los lenguajes que tienen problemas. Tienen problemas y se ha dado cuenta, ha habido una cierta investigación en ese sentido, de que los problemas que vienen de los sistemas grandes escritos en esos dos lenguajes tienden a ser en su mayoría problemas de memoria, problemas de gestión de memoria. ¿Y por qué? Porque, bueno, en C y en C++ la gestión de memoria es manual. ¿Eso qué significa? Que la responsabilidad recae en el programador y no en el propio compilador, como podría sí suceder en otro tipo de lenguaje, cuando el compilador es mucho más robusto en ese sentido. Entonces ahora están viendo las consecuencias de haber ocupado ese sistema, esos lenguajes, y no es quizá haber que no se haya diseñado software teniendo en cuenta ese tipo de problemas desde un inicio. Así que por eso no es extraño lenguajes como Rust o otro tipo de lenguajes funcionales que tienen mucho desde su origen, toman en cuenta este tipo de problemática, ¿no? Pero sí, es un tema de la gestión de memoria tiene que ver mucho con el área de lo que se llama en inglés Programming System o System Program, ¿no? La idea de son precisamente sistemas como, por ejemplo, diseño de compiladores, diseño de kernel, sistemas operativos, base de datos, todos los grandes software que permiten construir software sobre ellos, son sistemas que requieren mucha optimización en cuanto a manejo de recursos y en cuanto también a tiempo de cómputo. Entonces, cuando uno trabaja a ese nivel, bajo nivel, muy cercano al hardware, inevitablemente tienes que manejar la memoria
¿Para qué? Para hacerlo mucho más eficiente. Si la memoria no se maneja de manera adecuada, eso genera un overhead, ¿no? En el sentido de genera, es como estar añadiendo basura en un canal donde está fluyendo agua, ¿no? Va generando bloqueo, ¿no? No fluye rápidamente, ¿no? Entonces, el manejo de memoria es fundamental, ¿no? Por eso, hoy en día ya podemos verlo claramente por qué es tan importante. Sí, 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 y bueno, por ahí hay burlas de C y C++, ¿no? Creo que hay un canal o un no me acuerdo si es una tu cuenta de Twitter que dice usando C o C++ hasta que sea inseguro en memoria, y creo que importan STDIO y ya es inseguro en memoria, ¿no? Por las cosas que hace. Pero bueno, justamente vamos a hablar un poquito más entonces profundamente de la definición, ¿no? Memory es bueno, hay un paper que nos pasaste a Manuel y a mí en privado, que lo voy a compartir aquí en la pantalla, y es un paper bastante teórico sobre la definición de seguridad en memoria. Lo que hace este paper, por si lo quieren leer, empieza definiendo la seguridad de memoria de manera ideal. Entonces tiene matemáticas que definen qué es la seguridad en memoria, pero me da risa que dice, ah, sí, todo esto está muy bien, pero es imposible de lograr en el campo, en el campo real, ¿no? Y entonces después ya se va a la práctica. Entonces, si quieren entender qué es la seguridad de memoria de manera como teórica y cómo sería la seguridad de memoria perfecta, pues este paper que se llama, se me olvidó su nombre, se llama The Meaning of Memory Safety, justamente se va mucho para allá por el significado real de memory safety. Este lo define de manera matemática, digamos, pero luego se va ya a la parte práctica y cómo es que sistemas justamente como hechos en C permiten cosas, permiten cosas, que son de plano, bastante inseguras en memoria, ¿no? Por ejemplo, la aritmética de punteros es una de las cosas más inseguras en memoria que puede haber, ¿no? Que puedas apuntar a un lugar de memoria indefinido, justamente aquí dice permitir acceso a variables globales y a arrays asociativos en cualquier lugar. Entonces puedes hacer que se hagan ataques bastante serios, ¿no? Entonces, Y de hecho, uno de los problemas de C con el manejo de puntero, y no tan solo el problema de que te permite hacer muchas tonterías, ¿no? Con los punteros, sino que el mismo compilador tampoco te ayuda a detectarlo, ¿no? En el sentido de que te da errores que tú no te das cuenta que es un problema de puntero, ¿no? Entonces, eso también habla de que muchos de los lenguajes que son ya varias décadas, desde su comienzo no pensaron mucho en la gestión de mensajes, de errores, porque al final hoy en día tú ves, por ejemplo, Rust, los comentarios que te devuelve el compilador cuando encuentra un error son mucho más claros, son mucho más evidentes, te dan mucha más información, te permite detectar dónde puede estar el problema. Ya no son tan críticos como eran en C. Y eso es un aprendizaje, ¿no? sí, 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 una bola de direcciones de memoria por ahí escupidas, ¿no? Que te decían, el problema está por ahí, ¿no? En una claro. bola de direcciones de memoria súper súper crípticas. Tienes toda la razón. Sí, sí, de acuerdo. Muy bien. Bueno, esta parte del paper que nos pasaste, Camilo, se llama, Relaxing Memory Safety, en el sentido justamente de lo que dice aquí, ¿no? Dice: "Mucho formalismo", sí, ya lo definimos, y entonces, ¿qué pasa con la realidad? Y dice que, bueno, ha de ser, si lo lees en orden, yo le eché una leída como salteada, pero me da risa que, si ya te quebraste la cabeza intentando entender todo esto, y luego que lleguen y te digan, todo eso que acabamos de decir es inútil, bueno, no es inútil, pero es, no es lograble en ningún sistema real. Digo que yo creo que en la lectura te vas dando cuenta, ¿no? Parte de lo que dice, por ejemplo, es que, ah, la memoria o el sistema que propusieron asume memoria infinita, ¿no? Pero realmente no puedes tener memoria infinita, ¿no? Todos los sistemas que tenemos tienen una cantidad de memoria finita. Pero bueno, entonces aquí hay varias características que definen la seguridad en memoria, ¿no? Tener cuidado con los apuntadores de memoria es uno de ellos, no poder manejarlos de manera arbitraria, o justamente si los manejas, que el sistema que lo
digamos, que te permite usarlos, te ponga límites sobre cómo los estás usando, ¿no? Que no los puedas apuntar de manera arbitraria a cualquier lugar, ¿no? El otro, dice aquí, observando los punteros, ay, me salté demasiado. Bueno, tampoco son tantas páginas por si lo quieren leer. Mm, 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 pero bueno, aquí está el, a ver, aquí está aquí está. Entonces dice que la observación de punteros, mm, 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 es una de las cosas que ellos proponen que no se puede lograr. Entonces dice que no debes de poder observar punteros, ¿no? De manera sencilla, ¿no? Luego dice, los lenguajes, seguros de memoria, dice, normalmente inicializan las variables y los objetos, ¿no? Y justamente aquí conectamos con lo que dijiste hace rato de la seguridad, más bien de la programación de sistemas, ¿no? Dice, que si un lenguaje seguro en memoria inicializa los objetos y las variables, es algo bueno justamente para seguridad de memoria, pero es malo para el performance, ¿no? Porque eso daña el performance. Y cuando haces programación en sistemas, quieres que tu sistema sea mm, lo más eficiente posible, ¿no? Entonces, justamente esto lleva a que lenguajes como C pues, justamente lo manden a volar, ¿no? Entonces, fíjate, bueno, que aquí la parte que dice aquí, y bueno, ahorita vamos a hablar de los lenguajes seguros en memoria que recomendó la NIST, pero justamente dice que se buscan otro tipo de alternativas, ¿no? Justamente pensando en esto. Otra de las cosas que hablas sobre la seguridad de memoria es los punteros. ¿Cómo traducirías dangling? Como que Mm, quedaron vacíos, ¿no? O sea, sí, un algo dangling así. Mm, un dangling pointer es un puntero que quedó apuntando a un espacio de memoria que ya no es válido, ¿no? En pocas palabras. Entonces, tienes que cuidar mucho esta locación justamente porque puedes estar apuntando a un espacio de memoria no válido. No quiere decir que tú lo hayas movido a un lugar que no sea válido, sino que más bien esa parte de la memoria se limpió o se eliminó, y entonces tu puntero que quedó apuntando a esa posición de memoria puede estar accediendo a algo que no querías que que tuviera, ¿no? O más bien que viera. Y luego el último punto es cómo tratar la memoria, justamente, cómo tratar nuestra memoria limitada, ¿no? No mm. puedes hacerla crecer de manera infinita. Muy bien. Yo, Entonces, yo creo que ahí hay dos cuestiones importantes en este artículo. Primero, uno es el problema que el otro día hablé en mi canal de YouTube, el tema de la definición de un programa computacional, ¿no? En el sentido de que ahí yo mencionaba que un programa computacional hoy en día, 2024, eh, la definición no es simplemente una definición en cuanto a mm, una tabla de símbolos, ¿no? Que sería el lenguaje de programación, o sea, el programa en sí, la sintaxis, sino también está la parte física, ¿no? El hardware. Entonces, y además tú tienes por otro lado la especificación, ¿no? En este caso lo que hace el paper es hacer una especificación matemática de lo que es, ¿no? Pero después llevarlo a la parte de la implementación, es decir, elegir un lenguaje de programación y llevarlo a la práctica, te das cuenta que hay cosas que no se pueden, que la teoría dice una cosa y que la práctica dice otra, ¿no? ¿Por qué? Porque está entre medio ahí el hardware, ¿no? Y de hecho en el hardware hay un principio que esto lo ha hablado también, lo ha hablado mucho Peter Denning, el tema de el principio de localidad, ¿no? En el sentido de que hay partes de la memoria donde tienden a surgir patrones de aproximación, por así decirlo, que hay celdas que se tienden a repetir constantemente, ¿no? Eso es ujú, curioso, porque es un acceso a un arreglo, por ejemplo, es acceso aleatorio, pero se dan cuenta que en la práctica hay regiones de la memoria que se empiezan a encender, por así decirlo, que están ocupando constantemente, ¿no? Y eso es un principio que se descubrió a medida que empezamos a ocupar el hardware, ¿no? O sea, esas cosas afectan después el uso de la estructura de datos y los programas en sí, ¿no? Y por lo tanto también afecta cómo se maneja la memoria. Entonces, por tanto, aunque en el paper muestran cómo se puede formalizar la memoria en términos matemáticos, una vez que se quiere implementar, no está el principio de localidad ahí, no está el hardware ahí, la arquitectura en particular, no ujú. están las complejidades del lenguaje, que puede ser el sistema de tipo, el manejo de memoria, la concurrencia, bla, bla, bla. Entonces, la especificación es muy interesante, pero cuando es muy abstracta, está muy alejado de la implementación, parece ser que genera cierto tipo de inconveniente. Sí, y justamente por eso nos pasaste un segundo artículo que habla acerca de
los sistemas de memoria y los tipos y los sistemas de tipos, ¿no? Más bien, la Ujú, seguridad de memoria y los sistemas de tipos, que esto ya es justamente directamente hablando de implementaciones, ¿no? Entonces, aquí define la seguridad de memoria como 5 características, ¿no? Dice que seguridad contra nulos, bueno, overflow de buffers, no ujú. uso, o sea, evitar usar algo después de liberado, que estos son los dangling pointers. Ah, bueno, libertad de leaks en memoria, justamente que no te gastes la memoria de manera infinita, y libertad de data races, ¿no? De competencia en datos. Justamente habla acerca bueno, de los sistemas de tipos y cómo te pueden ayudar, ¿no? Para hacer justamente un lenguaje seguro en memoria. No sé si nos quieres platicar algo de este artículo, Camilo. Sí, bueno, ese artículo, a diferencia del anterior, es más práctico. Como ya pueden ver, ahí hay código en distintos lenguajes y también se van a dar cuenta que la mayoría de los códigos que se muestran ahí son lenguajes funcionales. De hecho, eso también te da cierta información. Porque, bueno, por una cuestión muy importante. De hecho, hay otra cuestión que también la gente se va a dar cuenta ahí, que es el sistema de tipo, ¿no? El sistema de tipo es fundamental para el manejo de memoria. De hecho, hay lenguajes que pueden asegurar en tiempo de compilación que no va a haber ningún problema de memoria cuando se ejecute, ¿no? Porque, claro, uno de los principales problemas con la memoria es que muchas veces uno puede prever, ¿no?, la compilación, que no va a haber un error en ejecución, ¿no? Entonces ese es un gran problema porque no puedes observar el comportamiento del programa, cuál va a ser el flujo del programa una vez que se esté ejecutando, ¿no? O porque ahí la memoria empieza a trabajar. Entonces, ese artículo lo que hace es mostrar muchas definiciones, muchos ejemplos con lenguajes funcionales que son muy ricos en sistemas de tipo. Y esto del sistema de tipo igual hay que aclararlo porque hay muchos, eh, hay diversos tipos de sistemas de tipo, ¿no? En el sentido de que hay algunos que son más robustos y otros que no son tanto, ¿no? Por ejemplo, C tiene sistema de tipo, pero es muy débil. Esto quiere decir que hay cuestiones que no se pueden capturar en tiempo de compilación. Por eso que C no tiene propiedades como las que produce Adda, por ejemplo. Adda, que es un lenguaje derivado de Haskell, que tiene las características de la totalidad. Ellos lo llaman totalidad. Es decir, una vez compilado, y no hay errores, bueno, no va a haber errores en tiempo de ejecución, ¿no? Eso que parece muy sorprendente, evidentemente tiene su complejidad porque cuesta mucho programar en él, ¿no? En el sentido de que hay cuestiones, pequeños programitas, requieren mucho código muchas veces, pero una vez que se compila, te asegura que no van a haber errores en ejecución. Y eso es porque Adda, que viene de Haskell, y que a su vez Haskell viene de la programación funcional, el sistema de tipo es mucho más robusto que un lenguaje como C o como Java. Eh, Son un sistema donde los programas que se construyen, tú ya estás pensando no en las variables, ni en las instrucciones, ni en los ciclos, sino que estás pensando a nivel de tipos. O sea, tú mentalmente estás pensando, estructurando tu programa como si fuesen tipos. O sea, el tipo ya en sí mismo es un valor, ¿no? Entonces, es una cuestión totalmente una forma de pensar diferente a lo que uno hace en C, donde tú vas construyendo, vas definiendo variables y cada una variable tiene una región de memoria y que tú le asignas un dato, cualquiera sea este, ¿no? Y ahí los vas manipulando, se van iterando constantemente. En sistemas como Haskell funciona al revés, ¿no? O sea, los tipos van primero. Los tipos son mi muralla, por así decirlo, que me va a proteger de ciertos problemas que van a ocurrir en tiempo de ejecución. Y uno de los problemas es ese, ¿no? El tema de la memoria. Ese artículo yo lo recomiendo bastante. De hecho, ahí lo podrías compartir porque es muy bueno. Sobre todo estás interesado en los lenguajes de programación funcional enfocados en el tema de la seguridad de memoria, que es algo que, gracias a la riqueza del sistema de tipo que poseen, le permite protegerlos ante ese tipo de problemas. Sí, sí, de acuerdo. Y bueno, creo que, bueno, estos días he estado viendo un montón de ataques sobre el software en general, ¿no? No sé si Ujú. viste lo de la librería XZ que utiliza el kernel, bueno, el Linux lo utiliza para hacer no me acuerdo qué cosas, No, no, no la vi. pero, se ha visto un montón de ataques, ¿no? Creo que esto de la seguridad en memoria cada vez va a ser más relevante y cada vez vamos a tener que tenerlo más claro, ¿no? Justamente hablando de eso, ya dijimos al principio del capítulo que, bueno, a lo mejor Miguel que anda por aquí, a lo mejor él sí ya lo vio lo de la librería XZ que es un creo que está muy
tiene mucho que ver con DevOps en general, porque es un clásico ataque a la cadena de suministro del software, ¿no? Y justamente esos ataques que son tan elaborados, muchas veces van por este lado del que estamos hablando, justamente encontrando leaks de memoria o algo que te permita por ahí en algún momento utilizar utilizar la memoria o sacar secretos de lugares que no, ¿Y este, sobre qué sistema era? ¿Qué sistema? sobre Mm, Linux, sobre Linux. vale, vale, Sobre el kernel de Linux, o sea, creo que tiene bastante que ver con el kernel de Linux esta parte, vale. porque afectaría a todas las distribuciones, ¿no? Este, y bueno, hablando de esto, hay como 2 listas de esto, mira, a ver, justamente en la última recomendación de la Casa Blanca sobre lenguajes de programación, se ha estado hablando de eso, ¿no? Aquí mira, entonces, el National Security Agency de Estados Unidos dice esto, ¿no? Dice que deberías de evitar lenguajes como C o C++ puro, y dice que tienes que utilizar lenguajes seguros en memoria como Go, como C Sharp, Go, Java, Python, Rust y Swift, ¿no? La mayoría de estos lenguajes, según yo, logran la seguridad en memoria. Por ejemplo, Python la logran mediante limitar tus capacidades, ¿no? O sea, justamente en Python no existen como tal los punteros, por ejemplo, ¿no? O sea, no existen los punteros que tú puedas manejar o que puedas hacer aritmética de punteros o cosas similares. Go tengo que investigar exactamente cómo lo logra, pero por ejemplo en Rust tiene un sistema de tipos y un sistema de memoria, de administración de memoria, que, que te ayudan a justamente a que seas, a diferencia de C y C++, que lo hagas mucho mejor en la seguridad de memoria, ¿no? Y creo que de todos estos lenguajes, lo único que se puede poner con el performance de C++ es Rust, ¿no? Y eso de C++, no de C. Pero bueno, otro tema del que íbamos a hablar, Camilo, justamente es esto, ¿no? Creo que algo que se nos olvida y que eso es gracias a la abstracción que ya tenemos encima, que son un montón de cosas, se nos olvida que los desarrolladores de software deberíamos de manejar la memoria, ¿no? Parte de lo que hacemos es manejamos la memoria, ¿no? En la mayoría de las veces ya no lo hacemos porque los sistemas que usamos o los frameworks o justamente ya la plataforma que usamos como lenguaje de programación lo hace por nosotros mismos, ¿no? Pero originalmente, si tú escribes un programa, tú deberías escribir un alocador de memoria, ¿no? Bueno, alocador, Exactamente. Sí. un, ¿cómo se dice? Un asignador de memoria, ¿no? Alguien que administre la memoria por ti, que te ayude a tomar memoria y asignar memoria para, por ejemplo, declarar variables o para guardar datos en cierto lugar, ¿no? Pero estamos tan acostumbrados a que el lenguaje ya lo tiene incluido que se nos Sí, olvidó que lo necesitamos, ¿no? Yo creo que la mayoría ni siquiera lo tenemos en la mente, ¿no? sí. De hecho, ese problema, la forma más elegante y popular para resolver ese problema, la popularizó Java, en el sentido de con el recolector de basura, ¿no? El Ujú. garbage collector, que al final el garbage collector es lo mismo, esa es la analogía exactamente idéntica cuando tú vas a botar la basura de tu casa, la dejas ahí y bueno, tienes que esperar que el camión de basura la pase a recoger, ¿no? Ahora, ¿cuánto puede tardar el camión de basura a pasar a recoger? Ahí está el tema, ¿no? Muchas de las críticas que se le hacía a esa administración automática de la memoria, o sea, estos camiones que pasan a buscar la basura, y en tu caso la memoria, eh, claro, en algunos puede hacer, genera un cierto overhead, en el sentido de que va generando un, un peor rendimiento en el paso del tiempo, ¿no? Porque muchas veces tarda mucho en liberar una memoria, además tiene un algoritmo que va buscando cuáles son las variables que tiene que liberar, y esa estrategia muchas veces no es eficiente. Ahora, por otro lado, también hay que decir que los lenguajes como Java que usan un sistema de recolector de basura son muy rápidos, ¿sabes? Entonces tampoco es un tema que siempre que tú puedas manejar la memoria de manera manual te va a asegurar un mayor rendimiento, ¿no? O sea, el recolector de basura también es un sistema muy robusto y muy inteligente en ese sentido. Por ejemplo, C++ en el año 2011, cuando surgió el nuevo estándar, eh, fue después de casi 11 años. Y el principal cambio que tuvo fue el tema de la inclusión de los smart pointers, los punteros inteligentes. Eso fue una revolución porque lo que venían a hacer esos punteros inteligentes era evitar tener que tú explícitamente tener que escribir
que vas a eliminar un puntero o que vas a tener que asignar memoria a un puntero. Eso era brutal, porque lo que hacía internamente, y no significa que le hayan añadido un garbage collector, sino que hicieron otras cosas que se llama RAI, que es una, en traducción en español sería como una especie de adquisición de recursos. La adquisición de recursos es inicialización, básicamente, eso es como lo que significa. Y es que tú cada vez que defines un smart pointer, se asigna la memoria, pero una vez que detecta el programa que ya no la vas a ocupar, se libera automáticamente, sin tener que tú escribir directamente el delete pointer. En realidad lo que está haciendo C++ es añadir el delete por ti. O sea, no está haciendo un gestor de memoria o un recortor de basura, sino que simplemente lo está añadiendo cuando ya sale del scope esa variable, ya no está ocupando, pum, la libera automáticamente. ¿Por qué? Porque lo que pasa muchas veces en C es que tú te olvidas de colocar el delete o lo colocabas mal o asignabas más memoria de lo que tendrías que hacer y bueno, ese tipo de cosas. Porque cada inicialización requería una liberación, ¿no? Eran dos tareas que siempre tenían que hacerse. Y C++ en C++ 11 añade los smart pointers que evitan eso, ¿no? Que son una especie de contenedores. Y eso fue algo muy interesante. Y Rush, yo no estoy muy familiarizado con Rush, pero creo que tiene también cuestiones que son más o menos similares a eso, en el sentido del ownership y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, todo ese lado del ownership, del borrowing, va por el lado del memory safety, ¿no? Ujú. Se aseguran justamente de 2 cosas. Bueno, tiene 2 sistemas que Rust tiene 2 que se encargan de que manejes la memoria bien, ¿no? La primera es que deberías, bueno, siempre que declaras algo, digamos, tienes que asegurarte de hacerle saber al compilador cuánta memoria vas a ocupar, ¿no? El compilador debe saber como por adelantado que vas a ocupar cierta cantidad de memoria. Eso es para poder ponerlo en el stack, ¿no? Cuando puedes poner la memoria en el stack, entonces puedes apartar la memoria y asegurarte de que la estás usando bien, ¿no? Cuando no puedes hacerlo, justamente para datos muy dinámicos o para cosas que no tienen un tamaño definido y pueden crecer, eso se guarda en el heap, ¿no? Todo lo que se guarda en el heap, ahora sí tiene que ser administrado por el borrowing, ¿no? Por ese sistema de prestado, ¿no? Lo que ese sistema de prestado como pone es básicamente solamente puede haber un dueño de la memoria, solamente puede, de todas las partes del programa, una parte es el dueño de esta parte de la memoria, ¿no? Y esto me asegura que cuando esta parte del, del programa termine, lo que voy a hacer es liberar ese espacio de memoria justamente, ¿no? Liberarlo y luego hay otra parte que son los lifetimes, que es en el que defines por cuánto bueno, no defines, sino ayudas al compilador a entender por cuánto tiempo va a vivir una referencia de memoria, sobre todo justamente Vale. cuando son cosas como strings, por ejemplo, o como datos dinámicos que tú declaras y que tienen tamaños dinámicos. Por ejemplo, las estructuras recursivas en Python son una lata, no tienes que hacer una cosa que se llama el box y no sé qué tanto, o tienes que hacer referencias, justamente como smart pointers, que son como parecidos a smart pointers. Y entonces lo que tienes que hacer es ayudar al compilador a entender cómo estás usando la memoria, ¿no? Y esto es algo muy interesante porque justamente te hace a ti consciente de que no todo es tan mágico como en Python, ¿no? Como en Python, ¿no? Claro. Como en Java o como en Rust, digo, como en Ruby, que tú declaras cosas y entonces, pues justamente el runtime se encarga de asignarlas, de apartar la memoria, de liberarlas y todo esto, ¿no? De hecho, esto Y mismo que tú comentas de Rush, me imagino que es útil para la concurrencia, ¿no? ajá, ujú, Mm, también mm, es útil para la concurrencia, exactamente, para poder administrar bien la memoria. Entonces, pero justamente aquí cambia el switch, o más bien hace el switch de agarrar y que lo haga todo la plataforma por ti, a que tú tengas que pensar en eso, ¿no? Y creo que mm, esto va a suceder más adelante, ¿no? Sobre todo, y bueno, aquí quiero aclarar, ¿no? No está mal que lo haga el lenguaje por ti o que lo haga la plataforma por ti, lo que debes de pensar es que, como dijiste con el garbage collector, eso viene a un costo, ¿no? Si mm, tú justamente utilizas estos sistemas de memoria que lo hacen por ti, lo van a hacer y lo van a hacer bien y van a ser mm, seguros en memoria, pero viene el costo de que pues es menos eficiente que si lo hicieras tú de manera manual, ¿no? En pocas palabras es como el meme este de Bob Esponja, no sé si ya mm. lo viste alguna vez, de 1000 hamburguesas con
contra Poseidón, que tenía un montón de hamburguesas, y Bob Esponja, que tenía una hamburguesa bien hecha. Así más o menos es, o sea, es un sistema automático, puede manejar la memoria de manera muy sencilla, pero tú haciéndolo de manera manual, lo vas a hacer, digamos que más eficiente. Y aquí es donde entra otra parte de la que siempre hemos hablado, ¿no? Que ROS te permite manejar la memoria así, justamente te va a meter en problemas a ti como programador, pero vas a poder lograr mejores cosas que si lo hicieras con Python, por ejemplo, ¿no? Que si lo hicieras con Python o con Go o con Rust, al costo de que tú vas a tener que administrar la memoria de manera bastante artesanal por ti mismo y te vas a tener que pelearte con eso y pelearte para que el compilador te deje pasar en pocas palabras, ¿no? Entonces, pero bueno, justamente ese es uno de los costos de la seguridad en memoria en primera y en segunda del performance, ¿no? Si no requieres ese performance, tal vez no requieras pelearte con ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, no, exactamente, opino exactamente igual que tú. El tema está en el problema de la degradación, o sea, degradación de memoria cuando está ejecutando. Cuando ocupas un lenguaje como Python, como Java, eh, te queda solamente una opción, que es tener herramientas de observación, monitoreo, en tiempo de ejecución para ir viendo si están ocurriendo problemas con la memoria. Esto mismo ocurre con C, por ejemplo. Cuando tú a veces tienes un programa, esto me pasaba mucho cuando estaba aprendiendo a programar en C, empezaba a ejecutar el programa y me daba cuenta que después lo mataba el proceso, porque miraba el proceso y estaba aumentando la memoria, 10 megas, 20 megas, 30 megas, y no tengo nada, no estoy haciendo nada en realidad, solamente estoy haciendo una iteración, ¿no? Es porque está ocurriendo una fuga de memoria internamente, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, si no tienes herramientas para poder, o incluso una metodología para poder observar ese tipo de problemas, eh, es complicado, ¿no? Y los lenguajes de recolector de basura también tienes que tener herramientas, y ahí incluso es más complicado en el sentido de que, claro, no van a haber ese tipo de problemas de fuga porque el recolector de basura se encarga de evitarte ese problema, pero es muy difícil saber realmente si está usando bien la memoria o no, si la está liberando a tiempo o no. No vas a tener fuga, pero realmente la pregunta es, estos 100 megas que estoy ocupando, ¿lo podría hacer lo mismo con menos, con la mitad? Bueno, Ujú, por eso en sistemas de bajo nivel es muy importante la memoria, ¿no? No tan solo un tema de eficiencia en cuanto a tiempo de cómputo, sino también a gestionar la memoria, porque si lo vas a ejecutar en un Arduino, en una Raspberry Pi, es muy importante la memoria. sí, 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 sí. Justamente hablando de eso, voy a recomendar otra vez, para quien no lo haya visto y quien no haya escuchado la recomendación también, esta charla que digo, creo que eso que acabas de decir de que no nos importa la memoria, o sea, podremos decir: 100 megas son bien poquitos", ¿no? Pero justamente, cuando tienes recursos limitados es cada vez más importante tener en cuenta la memoria, ¿no? Este cuate que se llama Kevin Surawell, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero es un creador de juegos, él trabajó en el desarrollo de juegos, y él habla justamente de desarrollo de juegos en sistemas bastante limitados, con justamente como el NES, ¿no? El Nintendo original, ¿no? Fíjate cuando tenían 2 kilobytes de memoria RAM y 2 kilobytes de video, ¿no? No tenían, storage permanente, Mm. ni siquiera reloj, o sea, justamente, sistema operativo o reloj, ¿no? Y solamente tenías en tus cartuchitos solamente eran de 32 kilobytes de código y 8 kilobytes de datos gráficos, ¿no? Y entonces, en esta plática él habla de todas las peripecias que tenían que pasar para hacer los juegos, justamente. Entonces, me imagino que la mayoría de nosotros, de hecho, yo no me consideraría capaz de lograr algo justamente como Mario Bros, ¿no? Con tan poquita memoria, ¿no? O, por ejemplo, lograr algo tan como So, Contra, por ejemplo, how ¿no? do you do this when Habla you got del desarrollo de Contra y habla de los problemas que se encontraban, por ejemplo, habla de aquí está el problema del que quería hablar, ¿no? Encontrar colisiones entre objetos, ¿no? Son Mm. problemas complejos que hay que resolver con un mínimo de recursos, ¿no? Entonces, ¿cómo haces que eso funcione? Luego, más Claro, adelante habla. porque, Ajá. porque de hecho la colisión de objetos en un videojuego cuando empiezan a ocurrir, al final lo que está ocurriendo es que están lanzando muchas iteraciones más, ¿no? Se están multiplicando las cantidades de iteraciones, ¿no? Entonces cuando no hay colisiones, ciertos, por así decirlo, ciertos ciclos no se activan. Una vez que Ujú, hay colisiones empiezan a activarse múltiples ciclos. Entonces, evidentemente, la prueba para ver si va bien, típico esos ejemplos de los FPS, es probarlo en sistema de colisiones de partículas, ¿no? Mientras más colisiones, si se mantiene fluido, es porque va bien, ¿no? ujú, ujú. Sí, 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 interesante.
es muy interesante. Y bueno, este problema que justamente, mira, cómo salvas el estado de un jugador en Mm, algo que nada más es de pura lectura, ¿no? mm, Entonces, toda esta charla es muy interesante justamente porque conecta con lo que acabas de decir tú, ¿no? Está muy bien y de hecho, te digo, creo que si no te tienes que meter en esos problemas, qué felicidad. O sea, si tú nunca tienes que batallar con mm, eso, con que la memoria y todo esto, aunque creo que el buen software sí se interesan por eso, por el performance, mm, en general, pero esta plática es una joya, ¿no? Este mm, cuate habla de cómo, a final de cuentas, mi conclusión es que se tenían que hacer ciertos compromisos, ¿no? O sea, no podías, mm, por ejemplo, lo del número random, habla acerca de cómo cierto juego, no me acuerdo cuál, creo que era Castlevania, tenías que generar un número random para iniciar el juego, ¿no? O sea, creo que era parte inicial del juego, un número aleatorio. Y entonces no tenemos un generador de números aleatorios, ¿cómo le vamos a hacer para generarlo? Y terminaron haciendo una lista gigantesca de números que era un ciclo, ¿no? A final de cuentas era un ciclo de números que era muy poco probable que te tocara el mismo número 2 veces, ¿no? Pero a final de cuentas era algo súper hardcodeado de manera chistosa. Entonces, sí, creo que ese y bueno, hablando en general, Camilo, del ambiente de desarrollo, yo creo que este es uno de los campos que va a mm, tener una gran, mm, demanda en el futuro, ¿no? mm, Crear sistemas performant que tengan muy mm, buen rendimiento y que sean seguros en memoria. Creo que es un campo en el que se puede aprender bastante y puedes aparte yo creo que es un campo bastante bien pagado, ¿no? Lo del mm, performance, porque, o sea, estas 2 cosas se conectan, ¿no? Si quieres algo seguro en memoria, es fácil conseguirlo con lenguajes que te protejan hacia abajo, como Python o Go o Ruby o Java, por ejemplo, pero a costo de que vas a tener sistemas lentos, en pocas palabras, ¿no? Si quieres algo que sea, con buen rendimiento y que tenga seguridad en memoria, vas a tener que aprender cosas, en pocas palabras, o pelearte con otros sistemas que te hagan la vida un poquito más difícil, ¿no? No sé si estás de claro. acuerdo. Sí, exactamente. Yo creo que está pensando como en una analogía con la memoria y podría ser cuando tú cojas, por ejemplo, lenguajes como Java, es como si estás, por ejemplo, tú manejas todos los semáforos de una ciudad, ¿no? Ujú, Entonces, supongamos que tú, bueno, hay mucho tráfico, pero tú tienes unos tiempos de cambio de luces verde, rojo, que son estándar. ujú, Y eso podría ser, por ejemplo, usar Java, ¿no? Ya nos dan un tiempo más o menos estándar para que la ciudad se pueda mover el tráfico. Vale. Ahora, ¿qué pasaría si te dan a ti la posibilidad de modificar esos tiempos según las calles, según los sectores? Porque ya sabes que hay algunos sectores donde hay más tráfico en cierta hora. O sea, puedes hacer un ajuste mucho más fino, ¿no? Ya no, quizá hay alguna calle donde no hay tráfico, le está dando al mismo tiempo que todas las otras calles. Entonces, eso no tiene sentido porque hay algunas calles que tienen mucho más confluencia que otras, ¿no? Entonces, eso sería como utilizar un lenguaje como Rush, ¿no? O C. O sea, te dan a ti ese privilegio de modificar los tiempos, pero eso tiene obviamente un costo. Si lo hacen mal, vas a generar un caos, ¿no? en la ciudad sí, en vez de solucionarlo, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, al final es el tema. Y también una de las cosas que a veces te olvida la gente es que si tú no manejas bien la memoria, no es una cuestión independiente en el sentido de que solamente va a afectar el programa porque va a ocupar más memoria, sino que también afecta el tiempo del cómputo. ujú, Porque si estás generando problemas de memoria, te está afectando el CPU, te lo está ralentizando. Entonces, son cuestiones que están totalmente conectadas, de hecho, una a la otra. sí, Entonces, ese tipo de cuestiones son interesantes. Lamentablemente hoy la educación se ha ido perdiendo porque ya tenemos tan buen hardware que nos hemos olvidado un poco de eso, pero como bien dices tú, el tema del rendimiento sigue estando presente e incluso aunque no tengamos hardware precario para ejecutar nuestro software, en un buen hardware, si tú te preocupas de la memoria, vas a hacer su sistema mucho más eficiente que si no te preocuparas, ¿no? Y por eso que hoy en día todavía se requieren lenguajes de este tipo, como C++, como Rush, porque son mucho más eficientes, no tan solo en temas de que la compilación se va a hacer mucho más rápido en la arquitectura de CPU en particular, sino que también te da la posibilidad de manejar la memoria. sí, sí, de acuerdo.
Y bueno, para finalizar, quiero comentar de esto, o sea, cómo o por qué es importante la seguridad de memoria, o más bien, por qué conectamos la seguridad de memoria con el performance. Y estoy muy de acuerdo contigo, lo de los semáforos se me hace un muy buen ejemplo. Esto que estamos hablando ahorita, Camilo, me recordó el One Billion Road Challenge de, Gunnar, no me acuerdo cómo se apellida, pero es un desarrollador de Java que puso como el reto de, no sé si lo escuchaste, de procesar 1.000 millones de líneas de CSV, digamos, o algo parecido a CSV, y sacar como los agregados, ¿no? Y el reto era a ver cómo lo logramos más rápido, ¿no? Si alguien le quiere echar un ojito, todas las soluciones eh, en Java, por lo menos, no he visto en otros lenguajes, pero todas las soluciones en Java, fíjense lo que dice aquí en las notas, ¿no? Este, bueno, utilizan GraalVM, que es una máquina que compila a nativo. Después, aquí está lo importante, ¿no? Uses un safe, ¿no? Todos los que lo hicieron, digamos, de manera lo más rápido, que es 1.53 segundos, que es muy rápido, justamente tuvieron que desactivar las características de seguridad de Java, ¿no? Y entonces tuvieron que hacer cosas rarísimas como usar un paquete que se llama Arena, que es mapeo de memoria directamente del disco duro o más bien, mapeo de memoria directamente en la RAM, ¿no? Tú manejas la RAM como si fueras tú el alocador de memoria, justamente el asignador de memoria, ¿no? Lo que estás haciendo es saltarte el asignador de memoria y mapear toda la memoria como se te antoje. Entonces, obviamente, eso es súper inseguro en memoria. Y aquí es donde conectamos esto, ¿no? Que es muchas veces para lograr cosas de este estilo, tienes que manejar toda la memoria y entonces tienes que hacer cosas inseguras en memoria. Hay lenguajes que te permiten, justamente, Java te permite, digamos que es seguro en memoria, pero te permite hacer cosas solamente cuando tú estás al 100% seguro de que lo estás protegiendo. Y Rust también te permite hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, aquí es donde conecta esto, ¿no? Que es la seguridad en memoria, digamos, y el performance se pelean en pocas palabras, ¿no? Porque tienes que hacer cosas para proteger la memoria, lo cual te cuesta ciclos de CPU y te cuesta un montón de cosas. Pero bueno, no sé si quieres comentar algo de esto, Camilo, si lo conocías. No, ese no lo conocía, pero recordé cuando estabas hablando que una de las cosas importantes, de hecho en todo lenguaje, cuando se empieza a construir después el compilador, el tema de la librería estándar, es decir, Ujú, la estructura de datos, ¿no? ujú, Y son muy importantes porque es ahí donde está el mayor rendimiento posible, ¿no? Porque todos los programas se van a construir sobre esa librería estándar. Y de hecho hay una estructura de datos que es muy interesante para donde uno puede ver la conexión con la memoria, es la tabla hash o el diccionario, ¿no? ujú, Porque, claro, el diccionario uno simplemente lo usa, es una clave de valor, pero el algoritmo internamente de un diccionario es aplicado a un cierto tipo de detección para evitar colisiones, ¿no? En la key, ¿no? Entonces, esa visión, evitar esas colisiones, por ejemplo, es muy importante porque es menos tiempo de cómputo. O sea, si tú eliges la misma key internamente, estás generando más computación, ¿no? Entonces, internamente la estructura de datos la diseñas con algoritmos especiales, ¿no? Que aplican algún tipo de valor aleatorio, alguna fórmula para elegir la key que sea lo más diferente en cada vez que tú lo vayas asignando, ¿no? Es decir, que ojalá nunca se vaya a repetir una key internamente, ujú. porque eso significa que la memoria va a tener que ir dos veces ahí, ¿no? Entonces, Sí, ese tipo de cuestiones son muy interesantes, ¿no? Y uno lo aprende cuando está estudiando estructura de datos, ¿no? ujú, Estructura de datos ujú, y afecta al tema de la memoria y también el tiempo de cómputo. de Yo creo que acuerdo. hoy más que nunca el cursos como algoritmos, estructura de datos, programación de sistemas fundamental, ¿no? Para entender todo lo que son eh, los sistemas de tipo, de datos, binario, hexadecimal, manejo de memoria, hay cursos enteros dedicados a eso. Yo creo que son fundamentales. Y yo creo que, como bien dices tú, cada vez más se van a requerir esos tipos de perfiles y son complicados porque son programadores, por así decirlo, más avesados, ¿no? En el sentido que ya no tienen miedo a manejar la memoria, que es algo que obviamente que genera cierto rechazo, pero es muy interesante porque entienden mucho mejor al computador, en el sentido de que ya no el software no está abstracto, sino que también estás viendo, estás como haciendo predicciones de lo que va a ocurrir en el hardware, ¿no? Y eso es fundamental para poder tener una visión mucho más global como desarrollador.
De acuerdo. Sí, 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 creo que es un tema que más cada vez va a ser más importante, sobre todo cuando el código de alto nivel lo van a hacer inteligencias Mm. artificiales. Creo que el código de Ujú. bajo nivel se tiene que bueno, tienes que ser experto en ese tipo de cosas. Pero muy bien, pues vamos a dejar aquí, Camilo, muchas gracias por todo esto. Vale, Creo que tenemos bastantes temas más de los cuales platicar más en el futuro, pero estuvo muy interesante esto, la pelea entre memory safety y mm, performance, y cómo podemos empezar nosotros a tener la mente en eso, ¿no? Muy bien, sí, así que pues, bueno, muchísimas gracias, Héctor, por la invitación y también a todos los que nos escucharon. no, gracias a ti, Camilo, pues, estaremos viéndonos en un siguiente episodio, esperamos que pronto, ¿va? Vale, nos vemos. Chao. Cuídate, adiós.